Sean muy bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de esta serie, Espiritualidad y Transformación Social, Caminos para un Mundo con Sentido. Un espacio creado por un grupo de personas que visualizaron la relevancia de lo espiritual. Un espacio que terminó transformándose en un grupo de amigos que buscan reflexionar y por sobre todo actuar con apertura y profundidad sobre cuestiones relacionadas a la espiritualidad y cómo afecta esta a los procesos de cambio social. Mi nombre es Alan Aravena y durante una serie de encuentros los acompañaré en este viaje donde conversaremos con distintos invitados que desde distintos ámbitos han reconocido la trascendencia de lo espiritual tanto en su desarrollo profesional, comunitario como vital. Hoy, más que nunca, es necesario detenerse a reflexionar acerca de cómo queremos vivir, ya que esto es una elección nuestra, es una elección humana, como decía Maturana, es una elección de todos. Cómo cultivamos el mundo interior mientras desarrollamos e intentamos cambiar nuestro mundo exterior. ¿Qué lugar tiene el cuidado, el servicio, la esperanza, la veracidad, entre otras cualidades en la vida que vivimos y desarrollamos día a día? Cada vez esta sociedad está más fragmentada, sumamente técnica y muchas veces desorientada. Este grupo de personas ha decidido tomar un paso e ir más allá de solamente reunirse y conversar. Es por eso que los invito a participar con nosotros en este podcast. Y con eso me gustaría darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Desde acá el Templo Bahá'í de Sudamérica, a los pies de la cordillera, agradecer a la comunidad Bahá'í por este maravilloso espacio. Y me gustaría iniciar este primer capítulo conociéndolo un poco más y preguntándole cómo surgió esta iniciativa, cómo surgió este grupo. Hola, Alan. Hola a todos. Qué gusto encontrarnos en esta instancia. Yo soy Pamela Acuña Lagos, soy asistente social de profesión. Trabajo hace 30 años en lo comunitario, especialmente en lo local. Y bueno, he tratado de vivir mi vida profesional apasionadamente y de una manera bien idealista. Sin embargo, en este tiempo entre la pandemia y crisis sociales y políticas también, me he visto muy golpeada con imágenes de realidad, con frustraciones, con decepciones. Entonces decidí intentar encontrar espacios de desarrollo para detenerme y buscar el camino, ¿no? Renovar la esperanza. Y en medio de eso aparecieron ustedes, ¿no? Aparecieron estas personas con las que nos encontramos a conversar de una manera muy fraternal, muy empática, intentando renovar ese camino y esa esperanza. Y es bien importante para mí también decir que en esta etapa de mi vida yo también he buscado con ustedes encontrar la fuerza y la energía para sentir que todavía se puede creer y se puede crear. Eso. Muchas gracias, Pame. Mónica. Bueno, primero que todo agradecer, de verdad, para mí es un privilegio estar aquí hoy, escuchar a la Pame, siempre inspirador. Y bueno, soy Mónica Geldres, soy abogada y jueza de familia hace ya más de 20 años. Y muy tempranamente, al ingresar al Poder Judicial, me tocó conocer la situación de grave vulneración que vivían miles de niños y niñas que estaban separados de sus padres, de su familia, de su comunidad y que estaban al cuidado del Estado. Y en este pseudo cuidado, ¿no? En este afán de cuidado, para muchos de ellos el Estado y sus prácticas volvía a vulnerarlos. Y eso cambió mi vida, determinó mi camino, mi carrera, mi familia, entendiendo que algo teníamos que hacer para contribuir a que estas situaciones no se repitieran. Pero debo reconocer que la desesperanza se han ido en mí. Me costó mucho volver a creer que algo se podía hacer, dado que fueron años golpeando puertas tanto a nivel nacional como internacional. Pero junto con esa tristeza, mi corazón me decía que era necesario seguir actuando para generar transformaciones. Y ahí
adquirí convicción, y creo que por eso estoy acá hoy, de que no era de arriba hacia abajo, ¿no? Que me había dado por años contra la pared desde la cúpula, que necesitaba reflexionar profundamente de manera interna para entender que es desde abajo hacia arriba, que es lo que estamos haciendo, desde el entramado social. Y creo que esa es la invitación. Estas conversaciones que tuvimos en todo este tiempo fueron para mí un camino en sí transformador que me volvió la ilusión. Muchas gracias, Mónica. Bueno, vamos a contarle a los amigos que nos están viendo cómo surgió este grupo, pero estamos en esa fase introductoria, así que nos gustaría conocer ahora a Germán. Gracias, Alan, y bueno, a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, un abrazo. Estoy muy contento de poder dialogar. Soy Germán Díaz, soy sociólogo y me he especializado durante mi carrera a entender y a trabajar el fenómeno de las violencias. Me ha tocado trabajar en distintos ámbitos de las violencias con las secuelas que eso tiene. Trabajé con jóvenes infractores de ley, con personas que han sufrido violencia institucional, también con otras poblaciones que hoy en día lo están pasando mal. Y cuando uno trabaja con el sufrimiento humano, me ocurrió dos cosas. Primero, por un lado, la necesidad de generar ciertas herramientas de cuidado personal, y eso me llevó a un camino espiritual que he ido desarrollando y compartiendo también, y este es un espacio de esos para compartir. Y en segundo lugar, tuve como la idea de hacer la pregunta de por qué no llevamos la dimensión espiritual a estos contextos y cómo entonces se puede trabajar una intervención social que tenga como fundamento la espiritualidad. Y ahí me tocó ir a conocer una experiencia de meditación en cárceles y por ahí me fui interesando y eso derivó en un libro que se llama Espiritualidad y Transformación Social, por si a alguien se interesa, que aborda esos temas y bueno, van a ser temas que vamos a conversar, así que muy feliz de estar acá. Muchas gracias, Germán. Seguramente va a ser un aporte gigantesco a este espacio, querido Daniel. Bueno, muchas gracias, Alan, y todos los que están acá. Muy feliz también de estar en este espacio. Bueno, soy Daniel Duarte, académico del área de la sociología, ciencias sociales. Hace varios años, también cerca de 20 años, un poco más, llevo trabajando en esa área de docencia. Siempre me han interesado los temas como de la transformación, el desarrollo, ciudadanía, y eso ha estado paralelo también a un espacio más personal de estar involucrado en procesos educativos, en barrios, en distintos lugares, vinculados a iniciativas de la comunidad Bahá'í. Y eso me llevó también a interesarme en cómo investigar más sobre esto y pude hacer algunas investigaciones en los últimos años y me di cuenta que en Chile y en América Latina hay como mucho interés de varios actores sociales justamente de vincular estos aspectos de lo espiritual y la transformación. Y por eso también al ver un grupo así como de múltiples actores sociales, sentí que era importante esta dimensión más pública, ¿no? Más amplia de la sociedad, ¿no? Que estas distintas iniciativas tienen que conectarse y de hacer tener una influencia más amplia en los procesos sociales, digamos, más de un país o más allá, ¿no? Eso. Muchas gracias, Daniel. Bueno, una serie de distintas perspectivas de realidades de vida muy distintas que confluyen en un espacio y en ese sentido me gustaría preguntarle o que nos pudiesen contar, ¿verdad? A mí, a los amigos que nos están viendo, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Qué lo impulsó a estar aquí o por qué? Bueno, esta iniciativa nace a partir de los encuentros que hicimos organizados por la comunidad Bahá'í de Chile. Las hicimos en el centro Queyubún, que está por aquí cerca también. Acá al ladito. Exacto, y había gente de distintos lugares, de distintas trayectorias, con distintas motivaciones y nos juntamos a conversar sobre nuestras historias, sobre la sociedad, sobre los anhelos que teníamos, cómo seguir caminando. Fue un espacio bien íntimo, bien humano y yo quiero decir también que en este tiempo donde estos espacios de conversación más humana, más tranquila, más profunda, son tan escasos, se constituyen también en una suerte de
resistencia, ¿no? En lo más profundo, ¿no? Si tenemos una crítica, si estamos decepcionados, si queremos avanzar, reunirnos finalmente es un espacio para revelarnos a eso y proyectar otra cosa juntos. De esas conversaciones entonces surgieron las ideas y la intención de compartir en este podcast con otros, invitar a otros a que pudieran encontrarse con nosotros y seguir proyectando este trabajo juntos. Así que estamos muy interesados en que todos se sumen a la búsqueda de estos caminos colectivos, ¿no? Para construir una sociedad más justa, más humana, más equitativa. Gracias, Pame. O sea, surgió un encuentro. ¿Cómo continuó eso, Mónica? Bueno, concuerdo plenamente con lo que ha señalado Pame. La verdad es que me da nostalgia pensar el camino que hemos recorrido, ¿no? Partimos como un grupo sin ninguna pretensión de un diálogo que terminó convirtiéndose en un espacio de reflexión permanente, ¿cierto? Donde temas como la justicia, la equidad, la transformación social, vimos que podíamos hacer una reflexión desde una mirada espiritual, que no divida, como lo vemos tanto ahora, ¿no? En más que conversaciones vemos muchas veces golpes muy, muy fuertes, sino que pudiera unir. Porque muchas veces vemos, ¿no? Hemos visto en la historia que procesos de cambio que buscan justicia terminan generando conflictos. O cómo en nombre de la unidad terminamos perdiendo transformaciones profundas. Entonces, conversamos y nos dimos cuenta que ambas cosas podían convivir si las miramos desde el sentido espiritual del ser humano y de la vida en común. Y con el tiempo sentimos, y por eso pienso que estamos aquí, que esto lo debíamos compartir, que teníamos que abrirlo al mundo, que circulara, y especialmente me detengo en señalar que lo que buscamos también es generar un espacio, abrir un espacio, ¿no? Donde podamos conversar, dialogar, con humildad, con esperanza y con convicción de que nuestras pequeñas conversaciones, lo que podamos hacer también puede transformar lo colectivo. Gracias, Mónica. Bueno, mencionaste ahí varias cosas, ¿no? Humildad, esperanza, unidad, transformación. En ese sentido, ¿cuáles creen que son las ideas fundamentales que hemos visto a lo largo de este tiempo que nos hemos estado reuniendo a conversar, a compartir tiempo juntos, a estudiar? Y bueno, ahora estamos en una fase de acción, ¿no? Pero en ese intertanto, ¿cuáles creen que han sido esas ideas que han surgido en el tiempo? Hemos abordado varios conceptos, ¿no? Desde el inicio, claro, como todos han mencionado, empezamos a explorar esta relación entre espiritualidad y transformación social. Pero ¿qué significa eso más en la práctica, en lo concreto? Entonces, vimos que a veces como que, bueno, como decía Mónica, a veces como que lo estructural y lo personal como que se ven como separados, se oponen. Entonces, en realidad empezamos a ver que los cambios empiezan más de una manera como simultánea. Entonces empezamos a explorar qué significa esto de la transformación personal y social. Entonces, por ejemplo, si hay algunas cualidades espirituales, por ejemplo, como la justicia, como se mencionó, pero también la veracidad, la honestidad, la solidaridad, eliminación de prejuicios, no sé, que tiene que ver con un proceso más personal, pero que finalmente eso se tiene que traducir en acciones, ¿no? Con otras personas, hacia hacia otros grupos, y eso también puede influenciar estructuras sociales. Entonces como unir esas cosas y ver cómo se combinan, y eso también nos llevó a ver, por ejemplo, analizar algunas experiencias que combinan la ciencia y la religión, ¿no? Como fuentes de conocimiento, sistemas de conocimiento que vienen también a impulsar ese doble proceso de transformación. Analizamos algunas experiencias que han habido en algunos países de América Latina, en Chile, y después, claro, esto de la interconexión, la interdependencia de estas cosas son como procesos que ayudan a superar lo que hoy en día está ocurriendo, como la fragmentación, la competencia, la oposición, ¿no? Y que más bien tenemos que construir maneras que ayuden enfoques que ayuden a integrar. Entonces eso fue, bueno, de ahí también conversamos de otros conceptos, ¿no? Que Germán puede también
comentar más, ¿no? Así es, Germán. Gracias, Dani. Sí, efectivamente, hemos estudiado, hemos hecho la tarea, porque yo creo que acá lo más desafiante para abordar estas cosas justamente es poder, como alguien decía, integrar. Y para eso también hay que integrar a los pensadores, a gente que ha aportado tanto en Oriente como en Occidente Eso, y que nos totalmente. permite converger en nuevas miradas. Y ahí hemos mirado harto la teoría de la complejidad, sobre todo el pensamiento de Edgar Morin, pero la complejidad entendida como una teoría que logra finalmente hacer ver que la interdependencia de todos es sumamente importante y que todo está de alguna forma conectado. La interdependencia además nos muestra una cosa que es muy cierta y muy importante para la sociedad actual, que las soluciones simplistas generalmente agravan el problema y por eso estamos en una recurrente crisis que se explica con la crisis, pero nos pasa que no tenemos una respuesta para estas crisis globales y es justamente, a nuestro parecer, porque no lo miramos desde la complejidad que esto implica. Y también la complejidad implica entender que las crisis particulares en la política, en la economía, en el medio ambiente, están relacionadas. Totalmente. No son crisis separadas, sino son parte de una gran crisis que algunos autores han llamado crisis civilizatoria, pero que en el fondo demuestran que necesitamos un cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma implica varias cosas. Primero, aceptar las contradicciones. Somos una sociedad que es malísima para aceptar las contradicciones, queremos verdades únicas y la verdad que la complejidad lo que nos enseña, sea humilde, acepte que hay incertidumbre, acepte que los fenómenos son contradictorios y sobre todo mire un concepto muy importante que es la de la regeneración, la capacidad que tienen los sistemas que tenemos nosotros como seres humanos, como sociedad, para regenerarnos y volver al orden, a la armonía. Y eso es muy importante. Y ahí eso se liga con un segundo concepto que hemos venido trabajando, que es el concepto de la colaboración. Pero no solamente la colaboración como una herramienta para hacer una intervención social, sino la colaboración como un principio para entender el desarrollo vital, para entender la vida. ¿Y por qué lo decimos? Porque hoy en día, desde distintas perspectivas, hay autores que muestran que la colaboración pareciera ser el motor de la sociedad humana más que la competitividad. Y eso es muy interesante porque nos hacen creer que lo que caracteriza al ser humano es el egoísmo, la competitividad, pero pareciera ser que cuando uno mira los sistemas de bienestar, todos se anclan en la colaboración. Cuando colaboramos con otros, finalmente tenemos sistemas que son mucho más abundantes, mucho más generosos y que nos hacen sentir mucho mejor. Totalmente. Totalmente. Gracias, Germán. Bueno, comentarles que en los siguientes capítulos vamos a estar compartiendo con más amigos, donde vamos a ir puntualizando todas estas contribuciones que estamos compartiendo en este momento con los amigos que nos están viendo. Pero finalmente, detrás de todo lo que han compartido, hay un evidente interés por tratar de entender qué ocurre en la sociedad actual, en la sociedad chilena, ¿no? En ese sentido, ¿por qué creen que es importante hablar de esto, de la transformación y la espiritualidad al mismo tiempo? ¿Qué contribuciones podemos hacer en ese sentido? Mira, para mí hoy más que nunca necesitamos reconocer que la espiritualidad es un motor de transformación social y de resiliencia. Pero no desde una perspectiva abstracta, sino de un ejercicio concreto de acción, una fuerza concreta que puede orientar las relaciones, a las instituciones y también a la política pública, que es un área de especial interés para mí. Así es. En ese sentido, cuando se incorpora esta mirada, vamos encontrando nuevos indicadores, vamos encontrando nuevas perspectivas, nuestras nuevas formas de trabajar. Vamos incorporando variables que son más humanas, vamos mirando la cohesión social, el desarrollo humano desde una perspectiva mucho más integral y eso implica mirar la política pública de una manera distinta y los programas y incluso el desarrollo presupuestario, las prioridades que nos entregamos dentro de las mismas instituciones. Además nos desafiamos porque en este caos mundial que observamos en el ámbito ambiental, político y social, entonces encontramos esta tarea como una forma urgente, ¿no? Tenemos que darle sentido a este caos que vivimos. Y desde esa perspectiva estas conversaciones resultan ser súper relevantes. Además, conversar sobre esto es un acto de esperanza porque creemos que es posible reconstruir un nosotros más amplio.
más común. Así es. Y que la transformación social se dé a partir de una base que considere las cosas comunes más que las diferencias. Ese es un punto clave, yo creo, en esto, una parte esencial de este diálogo, ¿no, Mónica? Sí, lo primero que me gustaría decir que, recogiendo las palabras de Pamela habla de nos desafiamos, y yo creo que estas conversaciones fueron un desafío, sobre todo para aquellos que venimos de ámbitos tan distintos, ¿no? Más bien estructurados, ¿no? Diferentes de la cercanía que puede tener a estos temas desde la sociología. Entonces también es importante reconocer que entrar a conversar estos temas puede ser también un ejercicio profundo y un desafío para cada uno de nosotros. Y coincido plenamente con Germán, porque lo que hoy estamos viviendo no es solo una crisis económica, política, ambiental, es una crisis de sentido, finalmente. Y sabemos, y así lo decía Víctor Frank, que el ser humano finalmente no busca placer o poder, sino que busca propósito. ¿Y cómo estamos hoy en día con eso, no? A pesar de los avances que tenemos, tanto tecnológicos como materiales, ¿no? Hoy en día, sentimos un vacío, y eso lo vemos día a día, lo podemos ver incluso en la familia, en el trabajo, ¿no? Y que este vacío atraviesa todas las dimensiones de nuestra vida, familiar, ¿cierto? En la comunidad. Entonces, esa pérdida de propósito colectivo finalmente se manifiesta en el aumento de cuestiones que estamos viendo hoy en día y que por cierto, nos llenan día a día con eso. Aumento de la violencia. Sabemos los índices que tenemos en salud mental, ¿cierto? Depresión, soledad. Finalmente un agotamiento social. Entonces reencontrarse, y eso es lo que nos ha motivado a nosotros, ¿no? Reencontrarse con esa dimensión espiritual implica reconocer nuestra unidad esencial, ¿no? Entre nosotros y con la naturaleza. Y no se trata de idealismo, porque eso podrían decir, ¿no? Sino que se trata de una necesidad práctica de rehumanizar las instituciones. Yo me acordaba de una intervención en el Senado hace unos años atrás a raíz de temáticas de explotación sexual infantil que vivenciaban niños y niñas en nuestro país, que vivencian niños y niñas en nuestro país. Y yo decía en esa sesión, es que este país se ha deshumanizado. Y es lo que creo, tenemos que volver a revisar el derecho, la economía, la educación, pero desde otra idea, desde una idea de sanación, no de control o de competencia. Sí. Y si logramos, que es lo que esperamos, incorporar esta mirada en el debate público, estaremos no solo contribuyendo a entender el malestar, sino transformar todo esto en energía para poder generar una sociedad más justa, ¿cierto? Más consciente y esperanzada. Así es. Bueno, en cada una de lo que comparten, ¿no? Surgen un montón de cuestiones profundas que nos daría para estar conversando varias horas, ¿verdad? Entonces, esto de lo espiritual y cómo lo relevamos, que creo que finalmente es parte de lo que estamos tratando de encontrar acá y que está en cada una de las actividades humanas, ¿no? Está ahí, pero muchas veces lo desconocemos o no lo observamos. No es algo que está normalizado y naturalizado en nuestro día a día. Entonces, en ese sentido, al escucharlo surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de este espacio? ¿Cómo visualizan que podría impactar este espacio? ¿O cómo podríamos compartir este espacio, ¿verdad? con otros. Me parece súper buena la pregunta. La verdad que este espacio queremos que sea un espacio bien contraintuitivo, y en ese sentido queremos que este espacio sea una apuesta por una pausa. ¿Una pausa en qué sentido? En que no sea un flujo de información, que lo consumamos rápido, que lo devoremos, que intentemos apegarnos a las ideas que estamos diciendo, sino justamente que produzca lo contrario. Ojalá que produzca que la gente que nos está escuchando o que nos está viendo haga una pausa y se escuche. Primero se escuche internamente qué le está pasando cuando está escuchando esto, qué le provocan esta idea, porque justamente aquí lo que hemos conversado con este grupo es que hay que dejar de promover un diálogo como una imposición de ideas. Eso. Y más bien abrirnos a hacernos preguntas
que nos permitan justamente volver y construir un nuevo sentido, pero un sentido, y ahí es la dificultad, y eso engancho con lo que estaban diciendo mis colegas, un sentido colectivo. Y yo creo que eso se ha perdido y esperamos que esta iniciativa justamente genere y despierte esa necesidad de hacerse nuevas preguntas, de escuchar, de rehumanizar, pero hacerlo en colectivo. Por eso estamos obviamente felices a que nos puedan escribir, a que iniciemos un diálogo a propósito de esta conversación. ¿Cómo ves tú esto, Dani? ¿Qué más podemos proyectar en este espacio? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo también podremos integrar a más amigos, ¿no? Claro, como decía Alan, la idea es tener como una serie de invitados y se va a ir avanzando en una conversación. Y también una conversación sobre la acción, en base a la acción. Entonces, y personas que están haciendo cosas o personas que quieren hacer más cosas. Entonces, detrás de eso está esta convicción de que toda como transformación, digamos, grande, empieza con a veces pequeñas conversaciones, conversaciones significativas, que nos llevan a reflexionar sobre nuestras acciones, ¿no? Digamos, nuestro rol en la sociedad. Aquí nuevamente entonces entra esta dimensión de lo personal y lo social, ¿no? Entonces que hay una relación entre esas dos cosas, no están separados. No es que lo que hagamos no va a tener ninguna influencia. Va a tener una influencia y aún más, o sea, primero quizás en mi entorno familiar, en mi comunidad cercana, pero aún más si es un grupo de personas que están juntos participando como de una comunidad de aprendizaje, que sea amplio al mismo tiempo, como núcleos o varios núcleos que están así creciendo, conectándose como un proceso orgánico, ¿no? Que ya está ocurriendo en muchos lugares y probablemente entonces es como conectarse con muchos otros núcleos que existen, digamos, en sentido amplio, de personas que están preocupados por contribuir al mundo, a su mejoramiento, a su transformación, y estar pensando en cómo puedo entonces hacerlo cada vez mejor y qué rol tiene entonces esta dimensión espiritual, cómo lo pongo en práctica. Entonces, ojalá y cómo se relaciona con lo social, ¿no? Con lo colectivo. Entonces, ojalá que despierte conversaciones significativas sobre eso y eso pueda también expandirse y también conectarse con todo esto. Maravilloso. Bueno, algo de lo que mencionaba Mónica, ¿no? Muchas veces vamos a lo grande, a lo macro y olvidamos que el tejido social parte del individuo, desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestro entorno, nuestros amigos, ¿verdad? La comunidad, se le llama. Entonces, en ese sentido, bueno, agradecerle, ha sido un espacio muy inspirador. No nos veíamos personalmente hace algún mes, tal vez, algún mes y algo. Ha sido increíble reencontrarnos nuevamente, bueno, en este espacio distinto, muy distinto a nuestras últimas reuniones, nuestro último encuentro, donde incluso jugamos, ¿no es cierto? Lo cual es muy necesario para construir comunidad, para construir amistad, y eso es parte también de la espiritualidad. Así que muchas gracias por estar acá nuevamente y bueno, dejarlos invitados a todos ustedes allá a seguirnos acompañando en este espacio donde vamos a seguir hablando de espiritualidad, transformación social. Así que los dejamos invitados a este viaje, espiritualidad y transformación social, caminos para un mundo con sentido, en donde en los siguientes episodios, les aprovecho de contar, vamos a estar conversando acerca directamente de este tópico. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo se manifiesta la espiritualidad? ¿Qué es vivir la espiritualidad? Un tema complejo, abstracto podría ser, ¿no? Pero los vamos a estar tocando en el siguiente episodio, así que los dejamos muy bienvenidos a compartir con nosotros y dejamos la invitación a que nos puedan escribir. Seguramente en los créditos va a aparecer un correo, pero no solamente a que nos escriban, sino que participen y se encuentren con nosotros y este grupo de amigos que está interesado en la espiritualidad y la transformación vaya creciendo cada día más. Así que muchas gracias por estar acá y a los amigos ahí en sus casas y nos vemos en el siguiente episodio.